Vamos a iniciar este segundo video que va a continuar con el tema de la hemostasia. En este vamos a ver los primeros mecanismos de la hemostasia y vamos a empezar definiendo qué es la hemostasia. La hemostasia es el proceso mediante el cual el cuerpo detiene de manera natural el sangrado, evitando que el volumen de la sangre disminuya. Para poder hablar de hemostasia también es importante que recordemos cuál es la estructura de los vasos sanguíneos. Este tubo, que representa un vaso sanguíneo, tiene varias capas. La más interna son las células endoteliales y son las células que están en contacto directo con la sangre. Alrededor de ellas hay tejido conectivo que protege a estas células y evita su roce con la capa que sigue, que es músculo liso. Esto es importante porque este músculo es el responsable de que esta parte interna o este diámetro interno se haga más pequeño o más grande, y con ello regula la presión y el flujo sanguíneo que pasa por aquí. Y después viene una última capa de tejido conectivo, básicamente colágeno y elastina, que protege a los vasos sanguíneos también y evita que sean lastimados por el roce con otros tejidos que estén alrededor. Entonces, células endoteliales, músculo y tejido conectivo entre estas. Cuando un vaso sanguíneo se daña y empieza a haber sangrado, lo primero que pasa es que el vaso sanguíneo se contrae. El responsable de esta contracción es principalmente el músculo liso. Al mismo tiempo, las plaquetas empiezan a acumularse en el sitio de lesión, formando lo que llamamos un tapón plaquetario. Y con esto se hace un coágulo inicial que es soluble, es decir, este puede disolverse en cualquier momento, es reversible, pero es una buena medida para detener provisionalmente el sangrado. A esto le llamamos hemostasia primaria y es a lo que nos vamos a dedicar en este video. Después de que se forma el tapón plaquetario, el siguiente paso es formar una red de fibras de una proteína que se llama precisamente fibrina. A este proceso de la formación de esta red le llamamos coagulación, puesto que ya cuando la red de fibrina esté integrada con las células, las plaquetas y otras células que quedan atrapadas aquí, esto ya es propiamente el coágulo. A la formación del coágulo le llamamos hemostasia secundaria y a eso nos dedicaremos en un tercer video de esta serie. Hablemos pues de la hemostasia primaria. La hemostasia primaria ocurre gracias a la acción tanto de tejidos como de células sanguíneas como de moléculas. Dentro de los tejidos involucrados tenemos al endotelio vascular, que son las células internas del vaso sanguíneo, como el músculo liso que rodea a los vasos sanguíneos y que son los responsables de su contracción y su dilatación. Entonces, vemos que la sangre está en contacto con las células endoteliales que vemos aquí en rosa, y en rojo se tiñen o se colorean en esta ilustración las capas externas que incluyen músculo y tejido conectivo. Cuando existe un daño en el vaso sanguíneo, una de las cosas que se exponen es el colágeno o las fibras de colágeno que forman parte del tejido conectivo que rodea tanto a las células endoteliales como a las células musculares. Entonces, a este colágeno se le unen proteínas como el factor de von Willebrand y a este se unen las plaquetas. Esa es la manera con la cual se inicia el tapón plaquetario. Las plaquetas son las células involucradas en la hemostasia primaria. Como recordemos, estas salen de los megacariocitos que están en la célula ósea y salen, y cuando no están activas tienen una forma más parecida a la de un disco ligeramente plano, pero cuando se activan precisamente por la acción del
factor de von Willebrand y otras señales químicas, empiezan a deformarse y generan estos pseudópodos. Aquí tenemos una foto de un frotis donde, si me permiten, voy a hacer un zoom. Y entonces, si ustedes observan aquí, se ven muy bien que esta ya es una plaqueta activada porque ya tiene varias prolongaciones alrededor. Y en el interior pues están los gránulos de diferentes sustancias, condrias y demás. Sobre todo los gránulos. ¿Okay? Y entonces a esta forma irregular es la que tienen las plaquetas activadas. Las moléculas que inician el proceso de la hemostasia primaria incluyen el colágeno del tejido conectivo, el factor de von Willebrand, muy importante, el ADP, el tromboxano A que producen las plaquetas a partir de los lípidos de su membrana y la serotonina que tienen en sus gránulos junto con todas estas. ¿Okay? ¿Qué ocurre primero? Bueno, precisamente gracias a la serotonina y a otras señales que los tejidos lastimados mandan a las terminaciones nerviosas que están cerca del vaso sanguíneo, como la endotelina, por ejemplo, empieza el músculo a contraerse para hacer más pequeño el diámetro interno. Este es un vaso sanguíneo constreñido o contraído. Por el contrario, si ocurriera una señal que va en contra de eso, la vena o el capilar podría dilatarse, haciendo más angosta la capa muscular, y entonces la parte interna es más gruesa. Este sería un vaso normal. En este vaso de aquí habría menos flujo sanguíneo y aquí habría más. Entonces, lo primero que ocurre es que se constriñe o se contrae el vaso sanguíneo para que pase menos sangre por el sitio de la lesión y evitar que ésta se pierda. Ahora, una vez que el vaso está contraído, inmediatamente empiezan a adherirse las plaquetas. Como les había mencionado previamente, en la parte externa, en la membrana, tienen receptores y receptor también para el factor de von Willebrand. Cuando el factor de von Willebrand se une al tejido lastimado, la plaqueta a través de este receptor del factor de von Willebrand se va a unir, ¿okay? Y luego se va a activar y después se va a agregar. Entonces tenemos tres etapas aquí: la de adhesión, la de secreción del todo el contenido de los gránulos, que hace ya una plaqueta activada, y la agregación para que más y más plaquetas se unen a estas que están aquí y entonces empezar a formar el tapón plaquetario. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Lo primero que ocurre es que ante la exposición del colágeno, que está enseguida del endotelio, el factor de von Willebrand se adhiere a esta parte y la plaqueta mediante sus receptores se une al factor de von Willebrand. Entonces el factor de von Willebrand es bien importante para que inicie la hemostasia primaria. Las plaquetas que están adheridas se activan, cambian de forma y entonces secretan el contenido de sus gránulos. Aquí es donde empiezan a liberar ADP, tromboxano A2 y serotonina para mantener la contracción del vaso, pero también el tromboxano A2 es una sustancia proinflamatoria. Al mismo tiempo que está intentando tapar el agujero del vaso sanguíneo, la plaqueta está haciendo un llamado de auxilio al sistema inmune, generando señales para que inicie el proceso inflamatorio. Estos gránulos van a llegar a otras plaquetas que van a activarse antes de llegar aquí. Cuando se activan, empiezan a liberar el citoesqueleto, microtúbulos y microfilamentos para que hagan estos pseudópodos, de manera que cuando llegan a donde están las plaquetas adheridas, pues ya tienen estos pseudópodos formados y los unen entre ellas mediante unas moléculas que se llaman fibrinógeno.
Entonces estas van a formar puentes entre plaqueta y plaqueta, de manera que aunque no estén directamente adheridas al sitio de lesión, van a hacer un montón aquí, generando un tapón. Entonces, gracias a la unión de plaquetas activas mediante puentes o enlaces de fibrinógeno entre ellas, se forma el tapón hemostático temporal y esto detiene el sangrado provisionalmente. Sin embargo, esta formación es muy débil y la misma presión sanguínea, cuando el vaso regrese a su flujo sanguíneo normal, puede arrastrar estas plaquetas, y si el tejido todavía no se ha reparado, pues entonces vuelve a generar daño. Entonces es muy importante que ocurra la hemostasia secundaria para formar el coágulo ya irreversiblemente. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar en este segundo video. En uno tercero vamos a hablar sobre la hemostasia secundaria.